Y lo que mola. Porque la verdad es que está una pasada. Y bastante barata, la verdad. Por 20 pavos. Me encanta. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Y esta vez vamos a hablar del Halloween de 2018. Y es que el año pasado pudisteis ver un vídeo de cómo era Halloween en Japón, de cómo fue el origen del propio Halloween, tanto aquí en España, la cultura celta, cómo tuvo que ver con el Samhain, y cómo llegó a Japón por el tema de McDonald's, si mal no recuerdo. Joder, te puedo mirar eso. Así como fue su origen en Japón. A ver, recordamos que había sido gracias a Disneyland, Tokyo Disneyland, y gracias a Universal Studios, donde también podéis ver algunos que otros vídeos que tengo por ahí. Recordad que nació en 1997, es bastante reciente, la verdad, en Disneyland, y en 2002, si mal no recuerdo, en el USJ. Con lo cual, relativamente es una fiesta que en Japón no se celebraba desde hace muchísimo, como aquí, por ejemplo, en Occidente. De hecho, en la zona de Asturias se celebraba se celebraba la fiesta del Samhain más que Halloween. Halloween vendría a ser de tradición ya irlandesa, tradición inglesa, que luego, pues bueno, se llevó a Estados Unidos y todo eso pues creció el auge, bla 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 bla. Entonces, a lo que vamos. En el vídeo de hoy lo que quiero es comentar un poquito las noticias que han pasado este año en Halloween allí. Y es que se ha hecho bastante popular que en la zona de Tokio hubo algún que otro percance. Sí, y es que los japoneses se desmadraron un poquito y se les fue la cosa de madre, como se suele decir. La cosa es que se viralizó bastante un vídeo de un grupo de personas intentando empujar una camioneta y tumbándola, básicamente. Se echaba mucho la culpa al tema de los extranjeros y demás, aunque bueno, técnicamente es cierto que el empujón final se lo acabó dando un señor negro parecido a Carl Winslow. Pero bueno, el caso es que ahí no solamente había extranjeros, había japoneses. Había extranjeros intentando parar a japoneses. Y bueno, ya sabéis que el tema está calentito, sobre todo desde la última reunión en el gobierno y demás sobre el tema de extranjería, de cara a las nuevas visas de abril del año que viene. Y es que bueno, el problema siempre va a estar ahí entre extranjeros y no extranjeros. Yo creo que eso ocurre en todos los países. A fin de cuentas, tú por mucho que veas fiestas o lo que sea, siempre va a haber disturbios. No tiene que ver con que sean extranjeros o no sean extranjeros. Y luego también hay que tener en cuenta que la gente siempre tiende un poquito a culpar más a los de fuera que a sí mismos. Y eso no solamente pasa en Japón, pasa también, supongo que en vuestros países, y en España pasa. En España pasa, pero también es cierto que la situación de ilegalidad de los extranjeros es mayor que, por ejemplo, en Japón. En Japón sí tienen una residencia legal, generalmente, la mayoría. Hay muy poca inmigración ilegal en comparación a España, vamos a decir. A ver la isla, pero bueno. El tema es que por las redes sociales muchos culpaban a los extranjeros de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de disturbios y demás, lo cual puede enturbiar un poquito de cara al año que viene las diplomacias, puede decirse, o los efectos colaterales que pueda tener la llegada de extranjeros con los nuevos visados y todo esto. Lo cual, pues es una controversia que en el fondo resulta bastante interesante, porque aunque sea diversidad, bueno, yo creo que merece la pena pasar por todo esto, porque la gente realmente empezará a valorar qué tipos de extranjeros y qué tipos de no extranjeros son los que hacen ese tipo de cosas. El tema es que, claro, ahí entras también en otro problema, que es el culpar a todo un país de los actos de unos pocos. Es decir, si por ejemplo resulta que son los españoles los que hacen ese tipo de cosas, cualquier español que vaya después allí será mal visto. El problema es que la gente deberá aprender entonces a diferenciar un poquito entre lo que es el país y la persona. Y creo que este tipo de cosas pues también sirven para darse cuenta un poquito de eso, aunque resalte más el hecho de decir, bueno, pues los extranjeros son malos porque hacen canalladas, pues hacen vandalismo, hacen cosas así. No, porque de hecho es que hay vídeos en los cuales son japoneses y son japonesas las que hacen ese tipo de cosas, más que los extranjeros. Y es un poquito lo que os vengo a enseñar aquí mientras estoy hablando. Supongo que estaréis viendo imágenes.
de este tipo de cosas. La cosa es que, en mi opinión, yo creo que les va a venir bien esta hostia psicológica. Porque, bueno, tienen en la cabeza, no, el extranjero es el malo, ya. Pero es que ahora no son los extranjeros los que lo están haciendo. Entonces, ¿qué? Son los jóvenes japoneses. Los propios japoneses son los que están llevando a cabo este tipo de cosas y los que, bueno, están teniendo esas conductas más irrespetuosas, que no comulgan con lo que vendría a ser el prototipo de japonés que se tiene hasta ahora, y es cierto que, bueno, son totalmente distintos. La cosa y lo más gracioso de todo esto es que está ocurriendo en Tokio. Pero si ocurriera, por ejemplo, en un pueblín perdido, yo qué sé, en Nagoya, al norte, en Hokkaido, o yo qué sé, o más al sur, ahí sí tendría muchísima más repercusión, porque el número de extranjeros es menor. En Tokio, bueno, pues hay un montón de extranjeros, hay un montón de población en general, y bueno, es normal que pase. Es normal relativamente, porque a ver, yo creo que en todos los países cuando hay un macroevento siempre hay alguien que la lía. No tiene que ver con la nacionalidad. Tiene que ver simplemente alguien bebe de más o alguien hace alguna tontería de más, se le va de las manos y pasa algo. Es lo normal. Relativamente es lo normal. El problema es que no lo tienen tan bien adaptado. Y nada, este vídeo es más que nada pues para compartir un poquito la experiencia con vosotros y quiero saber vuestra opinión al respecto, porque bueno, yo por las redes sociales, por Twitter concretamente, he leído bastantes cosas de japoneses, pero me gustaría saber vuestro punto de vista, el punto de vista occidental de todo este tipo de cosas, a ver si pensáis como yo, que es relativamente normal, vamos a decir, o si realmente, bueno, yo estoy equivocado, no es para nada normal, es una cosa a intentar zanjar o... no lo sé. Quiero escuchar vuestras opiniones, quiero que me lo dejéis en los comentarios y hablar un poquito con vosotros desde ahí. Y a ver el debate que genera. Puede ser interesante, yo creo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros si no lo estáis, darle a like y esas cosas y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.